Año 2014. Un turista es condenado a 15 meses de trabajos forzados por olvidarse una Biblia en un baño público. Año 2016. Torturan y provocan la muerte cerebral del turista Otto Warmbier. En 2018, un autobús con turistas chinos cayó a un puente, causando la muerte de los 32 turistas. ¿Qué oscuros secretos se encuentran dentro de Corea del Norte? ¿Por qué alguien querría visitar Corea del Norte? Y lo más importante, ¿por qué están matando a sus turistas? El turismo en Corea del Norte es una burbuja muy distinta a la realidad de sus ciudadanos. Un turista vive mejor que el 90% de la población local. El simple acceso a electricidad constante ya es visto como un privilegio y las familias enfrentan a diario cortes en la red eléctrica. Eso obviamente provoca que no tengan luz, pasen frío e incluso no puedan cocinar. Mientras un turista bebe alcohol, tiene acceso a vehículos privados e incluso a una habitación propia, los norcoreanos tienen que compartir casa entre varias familias. E incluso si salen sin permiso de su ciudad, se van unos añitos a un campo de trabajo. Muchos lugares turísticos están prohibidos para ciudadanos comunes. Es decir, que muchos norcoreanos no pueden hablar con turistas, ir a hoteles internacionales ni restaurantes para extranjeros. Los turistas comen varias veces al día, la imagen que reciben es de un país normal. Pero la otra cara de la moneda es que gran parte de la población norcoreana depende de las raciones que el Estado les entrega. Comen arroz mezclado con hierbas y compran la comida ilegalmente en mercados negros. A Corea del Norte no le conviene que los turistas sepan cómo viven sus ciudadanos ni que los ciudadanos sepan los privilegios que reciben los turistas. Fuera del hotel, los turistas son llevados por avenidas amplias, vacías pero visiblemente limpias y ordenadas. También por monumentos y algunos barrios seleccionados. Y claro, muchos turistas creen que la parte limpia y bonita de Pyongyang es Corea del Norte en sí, pero a tan solo unos kilómetros hay familias enteras muriendo literalmente de hambre. Los turistas se creen que el dinero que genera Corea del Norte con el turismo se destina al pueblo, pero la realidad es que va a parar directamente a los bolsillos del Estado, a empresas controladas por el régimen, al ejército y al programa nuclear. Los turistas vuelven a sus países pensando que es un país maravilloso, limpio, sin pobreza, ordenado, y esa estrategia es perfecta para lavar su imagen. Estos ejemplos que he puesto son los de los turistas cuyos viajes salen según lo planeado, pero luego existen algunos grupos que por interés político no se llevan esa imagen de Corea del Norte. De hecho, algunos de ellos no lo saben, pero su viaje a Corea del Norte solo será de ida. Para Corea del Norte, un turista no es una persona más. Su presencia tiene un alto valor político desde el mismo momento en que cruza la frontera. El régimen entiende que no puede competir militarmente con las grandes potencias, por lo que si quieren tener más poder y repercusión, deben llevar a cabo estrategias alternativas. Y esas estrategias normalmente pasan por utilizar la vida de un turista inocente como moneda de cambio. Detener a un turista, juzgarlo y castigarlo genera inmediatamente atención internacional. En ese contexto, el castigo a un extranjero funciona como una herramienta de presión, y aunque seas un extranjero, las reglas dentro de Corea del Norte las dicta el propio Estado. Ese mensaje también va dirigido a la población norcoreana. Si el régimen es capaz de humillar públicamente a alguien que viene de un país poderoso, el ciudadano común entiende que no existe ningún tipo de protección para él. En muchos casos, la muerte del turista en sí no es el objetivo principal. El objetivo es el deterioro. Una confesión forzada, una condena desproporcionada y un regreso en el que el turista está física y mentalmente dañado pueden ser incluso más eficaces que una ejecución. Y esto no son solo rumores, son casos reales. La tragedia de Otto Warmbier es un ejemplo claro. Él era un estudiante universitario estadounidense de 21 años. Cuando viajó a Corea del Norte en diciembre de 2015, lo hizo como parte de un tour organizado para extranjeros. Hizo todas las rutas que organizaban para dar una imagen engañosamente positiva del país. Pero Otto en un momento se separó del grupo, arrancó un cartel con propaganda política y desafortunadamente fue grabado por las cámaras de seguridad del hotel. Y bueno, sí, ok, ha arrancado un cartel de propaganda política, se le pone una multa, se le da una advertencia y listo. Pero me temo que eso en Corea del Norte no funciona así. Y los que me seguís ya sabéis que arrancar un cartel de propaganda política puede significar tu muerte o incluso algo peor.
El 2 de enero de 2016, cuando el grupo se preparaba para abandonar el país, Otto Warmbier fue detenido en el aeropuerto. Las autoridades norcoreanas lo acusaron de robar un cartel propagandístico. Según la versión oficial, el acto formaba parte de un intento de dañar al Estado norcoreano. Poco después de su detención, Otto desapareció por completo. Durante semanas no hubo información clara sobre su paradero ni sobre su estado de salud. En febrero de 2016, el régimen norcoreano organizó una conferencia de prensa. En ella, Otto Warmbier apareció ante las cámaras y realizó una confesión pública. En el vídeo se le ve bajo alguna sustancia, los guardias prácticamente lo arrastran, no podía ni caminar, y cuando llegó a la corte confesó que hizo cosas que obviamente no había hecho. La confesión fue transmitida por los medios estatales. En marzo de 2016, Otto fue llevado a juicio. El proceso duró aproximadamente una hora. Todos los ahí presentes eran súbditos de Kim Jong-un, disfrazados de jueces o abogados. Y como era de esperar, el tribunal lo declaró culpable de actos hostiles contra el Estado y lo condenó a 15 años de trabajos forzados. Durante más de un año no se supo sobre su estado de salud o en qué campo de trabajo se encontraba, hasta que en junio de 2017 Corea del Norte anunció su liberación por razones humanísticas. Otto fue trasladado a Estados Unidos en un avión médico, pero al llegar se confirmó que se encontraba en coma. Los médicos estadounidenses informaron que había sufrido un daño cerebral severo, pues Otto, durante alguna tortura o brutal paliza, se habría quedado durante bastante tiempo sin oxígeno en el cerebro, lo que finalmente provocó su muerte cerebral. Y como es obvio, Corea del Norte negó cualquier tipo de maltrato físico. Afirmó que Otto había contraído botulismo y que tras recibir una pastilla para dormir nunca volvió a despertar. Esta versión fue puesta en duda por médicos estadounidenses, que señalaron que no había evidencias concluyentes de botulismo. Otto Warmbier nunca recuperó la conciencia y desgraciadamente falleció pocos días después de su regreso, el 19 de junio de 2017. Pero el caso de Otto Warmbier no fue un caso aislado. Jeffrey Fowl fue otro turista que, como Otto, viajó a Corea del Norte movido por la curiosidad. Jeffrey conocía las estrictas reglas, pero jamás imaginó cómo acabaría su viaje. Durante una parada en la ciudad de Chongqing, el grupo cenó en un local preparado exclusivamente para turistas. En algún momento, Jeffrey fue al baño. Llevaba consigo una Biblia bilingüe, en inglés y coreano, la cual la colocó bajo una papelera del baño. Días después, cuando el grupo se preparaba para abandonar el país, todo parecía normal. En el aeropuerto de Pyongyang, Fowl pasó los controles iniciales, pero como pasó con Otto, justo antes de embarcar, unos agentes norcoreanos le tocaron el hombro y se lo llevaron. El avión salió con todo el grupo, pero Jeffrey se quedó en Corea del Norte. Fue trasladado a un lugar de detención. Allí comenzó una rutina que describiría después como monótona y controlada. En este caso, Jeffrey no fue golpeado ni torturado, pero sí interrogado de forma repetida. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Por qué dejó la Biblia? ¿Quién se la dio? ¿Intentaba difundir religión? ¿Tenía contacto con organizaciones extranjeras? Jeffrey les explicó que era cristiano, que no pertenecía a ninguna organización misionera y que no había planeado distribuir nada. Aún así, entendió pronto que el hecho ya estaba consumado y que en Corea del Norte dejar una Biblia en un lugar público se interpreta como un acto político. Bueno, eso y todo lo que les dé la gana es un acto político. Jeffrey no sabía cuánto tiempo estaría detenido. No hubo un juicio público ni una sentencia anunciada y casi 6 meses después, sin previo aviso, le informaron de que sería liberado. Fue llevado nuevamente al aeropuerto, subió a un avión gestionado mediante mediación diplomática y cuando aterrizó fuera de Corea del Norte, la pesadilla había terminado. Jeffrey, entre comillas, tuvo buena suerte, pero no todos salen de ahí para contarlo. En 2018, un autobús que transportaba a turistas chinos cayó desde un puente. La mayor parte de los turistas eran ciudadanos chinos y se sabe que ni el bus tuvo ningún fallo mecánico ni que la carretera estuviese en mal estado. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero igualmente, ¿por qué querría Corea del Norte matar, torturar y retener a sus turistas? Cuando un turista entra en Corea del Norte, no es visto como un mero visitante. Lo que el país ve no es una persona, sino una moneda de cambio. Los guardias están entrenados para seguir el itinerario de los turistas al milímetro, y cualquier pequeño error que puedan cometer les da el derecho de detenerles. Y siempre actúan igual. El turista desaparece repentinamente del grupo. Se le dice que hay un problema administrativo.
positivo. Durante ese tiempo, las autoridades evalúan quién es y cómo reacciona su país de origen ante la desaparición. Si es de un país pobre sin nada que ofrecer, es rápidamente devuelto. Una multa, una prohibición de entrada futura, una patada en el culo y hacia tu país de origen. Pero si el detenido es estadounidense, surcoreano o de algún país de interés, ahí la cosa se empieza a poner algo más complicada. En esa situación actúan rápidamente y la detención es cuestión de horas. No hace falta que sea un delito grave, a veces ni siquiera ha existido dicho delito. Basta con que les intereses y te hayan elegido a dedo para utilizarte como moneda de cambio. En ese momento, el turista entra en una fase de espera. No hay prisa para juzgarlo. El detenido no sabe cuánto tiempo estará allí. Corea del Norte juega con la incertidumbre como herramienta de presión. Durante ese tiempo no piden nada a cambio. Dejan que el país del rehén se pronuncie primero. Y ahí empiezan las primeras negociaciones. Cuando el régimen considera que ya ha obtenido lo que necesita, ya sea intereses económicos o diplomáticos, de pronto aparece la posibilidad de liberar al turista. La liberación siempre se anuncia como un acto humanitario, como una muestra de generosidad de los líderes norcoreanos, pero nunca como lo que realmente es, un secuestro para rascar algo a cambio. Pero entonces, ¿por qué narices alguien querría viajar a Corea del Norte? Pues muy sencillo. El ser humano siempre ha sentido atracción por lo que no entiende. Hoy casi todo es accesible, se puede ver cualquier ciudad, cualquier calle y cualquier cultura desde tu pantalla. Pero Corea del Norte es una excepción. Un lugar del que no tenemos información. Lo que se sabe normalmente solo es lo que ellos quieren que sepas. El turista no busca diversión, busca una sensación distinta. Pero en Corea del Norte la curiosidad no se percibe como algo positivo, sino como un indicativo de querer revelar información secreta para debilitar su imagen.